Bien, vamos a encomendarnos en las manos del Señor. Les invito a orar para que el Señor sea el que dirija la temática, que nos encomendemos a Él. Señor Jesús, muchas gracias que nos has concedido el reunirnos. Has puesto en nosotros el querer reunirnos, el anhelo de aprender, Señor, del Evangelio que ideaste con el Padre, cuyo concilio eterno se, se fijaron todas las reglas, se fijaron las leyes, este, la oportunidad que tendría el ser humano en caso de que cayera. Tú, conociendo el fin desde el principio, avisoraste que el ser humano iba a caer y necesitábamos ayuda, una vía de escape, y tú, Señor, diste a tu Padre que te ofrecías por nosotros como sacrificio expiatorio. Para ti, oh Padre bendito, misericordioso, no fue fácil. Tú, siendo Dios, no fue fácil para ti soltar a tu Hijo, sabiendo todo lo que venía y el riesgo que existía, porque tú sabes también el fin desde el principio, Padre Celestial, pero lo hiciste por amor a nosotros. Te despojaste de todo, Señor, de lo que más amas, por así decirlo, como un padre ama a su Hijo. Nos has tratado de mostrar ese amor, Señor, que para nosotros es muchas veces incomprensible, pero que percibimos de a poco, Señor, en nuestra vida. Y ese bendito Hijo, Jesucristo, murió y resucitó e intercede por nosotros en este momento. Cuánto te agradecemos, Padre, por ese regalo que nos hiciste sin merecerlo, por tu bondad, tu misericordia hacia nosotros. Gracias porque estamos entendiendo un poco más este plan de salvación. Señor Jesús, que deseas poner esa mente que tú tuviste mientras estuviste acá en la tierra, en la carne, la quieres poner en nosotros, reproducir tu vida en nosotros, Señor. ¿Y qué somos nosotros, Señor, para tan grandes cosas? Nada, pero lo quieres hacer, Señor, para tu honra y tu gloria y por amor a tu nombre. Muchas veces hemos manchado tu santo nombre, Señor. No comprendemos la santidad, la perfección, el carácter santo y puro de nuestro amado Dios. Señor Jesús, por eso te pedimos, nos concedes el Espíritu Santo para el estudio esta tarde, por favor, para que haya impresión de esas palabras, interiorización y se vuelvan una realidad en nuestra vida, Señor. Nuestro lenguaje sea el lenguaje del cielo, llegue a ser el lenguaje del cielo. Nuestro tema de conversación frecuente sea la justificación por la fe. Vamos a llegar a estar imbuidos, embebidos en ti, oh Jesús bendito, tus enseñanzas, en tus palabras, en tus promesas, si podamos hacer en nosotros, agarrar para nosotros, Señor, según tú lo has ofrecido, tu propia fe, la fe de Jesús. Se llegue a cumplir esa palabra, Señor, del tercer ángel que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, tu fe. Y Señor, pon las palabras en cada uno de nosotros, úsanos por favor,
pesar de nuestra debilidad e indignidad. Concédenos el Espíritu Santo para entender. En el nombre bendito, Señor, en tu nombre santo y por tus méritos lo pedimos, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar donde quedamos esta mañana. Segundito voy a proyectar. Vamos a leer el versículo, vamos a leerlo acá de la Biblia, el versículo en el que entramos, o el que entra el hermano Itillón saca en este sermón que estamos leyendo, que es Romanos 1, versículo 21 al 23. Dice lo siguiente: pues aunque conocían a Dios, los hombres no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí en la prédica que estamos leyendo, el hermano Jones está dando ese texto, porque aquí también está la mente que heredamos, la mente del yo, la mente de Satanás. Y él lo está aplicando en un caso concreto que es el Imperio Romano, el paganismo como tal, cómo se estableció, cómo el ser humano fue olvidándose de Dios, y esa mente, esos razonamientos que hace parte de la mente, esas imaginaciones que hace parte de la mente, y la raíz que los movía era la vanidad, llegaron entonces a establecer el paganismo. ¿Ok? Leímos de acá de un libro de Gibbon, de la caída y declive del Imperio Romano, que le estás poniendo allí, cómo con esta descripción vemos, a ver, lo coloco mejor, vemos esa mente de Satanás en el ser humano. Y hablábamos que debemos con Jesús encontrar la raíz. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos motiva y nos entusiasma y nos da hasta éxtasis? Nos da una emoción así muy grande que a veces confundimos con el gozo del espíritu, pero no es el gozo del espíritu. Es más bien el entusiasmo del yo al ser exaltado. Entonces, vamos a seguir con la cita que continúa aquí después de ese texto. El hermano Jones va aquí a citar sobre ese texto de Romanos que acabamos de leer un comentario de la Biblia. Entonces, ¿quién quisiera leer para proseguir? Es tan amable. Yo. El que Gracias. sigue es uno de los mejores comentarios que puede encontrar sobre este texto de la Biblia. Cuando percibieron complacidos las dimensiones de sus poderes mentales, cuando ejercieron las diversas facultades de la memoria, de la imaginación y del juicio según las más profundas especulaciones o los empeños más importantes, y cuando reflejaron el deseo de fama que los transportó a las edades futuras, más allá de los límites impuestos por la muerte y el sepulcro, estaban rechazando que se los pudiera confundir con las bestias del campo. Estaban rechazando la suposición de que un ser hacia cuya dignidad profesaban la más sincera admiración pudiera no ser más que un diminuto punto sobre la tierra de unos pocos años de duración. El Señor dijo, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Eso era un hecho, era una palabra de divina. Entonces, en ese razonamiento, esa sabiduría satánica,
ellos empiezan a imaginar cómo podrían ser eternos, su nombre, en su poder, en su grandeza, supuesta grandeza. Cómo podían trascender más allá de la barrera que Dios había impuesto, que era la muerte. Y con eso empieza a jugar Satanás en la mente de los hombres y se establece el paganismo, como dice acá. Se vieron a sí mismos, se vieron grandes, así como nos pasa a veces a nosotros. Vemos grandes, pero no somos grandes. Nos vemos importantes, pero no somos importantes. Y entonces la mente empieza a planear. Aquí está la imaginación. Entonces vemos acá elementos de la mente. La imaginación de nuevo. Empieza uno hasta a especular. Entonces, ¿cómo vamos a trascender? ¿Cómo nuestro nombre va a quedar? Recuerden la Torre de Babel. Hagámonos un nombre. Algo que trascienda y que vaya más allá de la muerte. Porque había un límite. Acá está el límite que Dios puso. Entonces, ¿cómo hacer que no seamos solamente un pequeño punto sobre la tierra? ¿Cómo hacernos grandes? Y desde ahí el afán del hombre es ese. Seréis como Dios, o hijo de la serpiente. Le creemos. No sé si alguien quiera, por favor, aportar, proseguir. Bueno, yo tengo, son como preguntas. Me deja como de pronto que me gustaría preguntarle a Iti John, sí, yo sé que no es posible, pero dice, cuando percibieron complacido las dimensiones de sus poderes mentales. Me sorprende eso, dimensiones de sus poderes mentales, cuando ejercieron las diversas facultades de la memoria. Yo creo que nosotros no hemos ahondado en eso. Interesante, sí. Sí, es como que Ah, Dios nos dio facultades, pero ellos, pues el enemigo las usó a su favor, ¿no? o sea, las dimensiones de sus poderes mentales. O sea, wow, es que son poderes mentales. ¿Qué se referiría a él? ¿Me escuchas? Sí, señora. Sí, señor. Me hace recordar un pasaje. ¿Te acuerdas de los antidiluvianos? Sí. Que dice la hermana de Elena que eran súper inteligentes y poderosos. Yo estaba pensando, ¿será que se refiere a ellos? Pero este no es el contexto de Roma. Este es un comentario bíblico de Primera Romanos, del que acabamos de leer. Este. Ah, es un comentario, no tiene que ver que lo haya escrito. Es que ahí No, donde me perdí. no, esto no, lo que está encuadrado de color es una fuente que él cita. No lo dice A.T. Jones, lo dice un libro que él saca. Por eso, pero si él saca eso es porque se está refiriendo a qué, o a lo que dice la hermana Liliana o al contexto de Roma, es lo que no entiendo. Contexto de Romanos, de ese texto. Ese es el texto que se está analizando. Este. Por eso, entonces él lo enfoca hacia los romanos, no hacia a los antediluvianos. No le enfoca hacia los antediluvianos. Sí, el primer texto chiquito, este, sí era de los romanos. El segundo que está sacando acá es sobre Romanos capítulo 1, sí, está la palabra, Romanos capítulo 1, 21 al 23. Ya te entendí, pero no a Roma, sino No a Roma, Roma, sí. al libro de Romanos. Al libro de Romanos, eso. Eso. Entonces sí puede encajar en lo que dice la hermana Liliana. Sí. Sí, y además aquí está hablando, si nos vamos atrás al texto, donde dice en
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra Sí. toda impiedad e injusticia de los hombres, acá los hombres en general, la humanidad, que con injusticia restringe la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, aquí ya empieza a tocar desde la creación del mundo, ¿no? Sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Entonces, ahí sí cabe los antediluvianos, claro que sí, además que ellos Claro. vieron un mundo que ahorita nosotros no vemos. Y son unos poderes mentales que yo diría que a hoy son raros, o sea, se ve en una persona y yo pienso que eso es raro y es malo, es como si fuera una enfermedad. Pero en ese entonces no lo era. Todos eran así, ¿no? Todos eran igual, claro, recién salidos de la mano del Señor. O sea, es que están hablando de poderes mentales, imagínense, de diversas facultades de la memoria. Y también dice, leyendo más adelante, dice, cuando reflejaron el deseo de fama que los transportó a las edades futuras. ¿Cómo si Hablando del pudieran ir que al futuro? sí, ahí dice las edades futuras, más allá de los límites impuestos por la muerte y el sepulcro. Pues, bien poderoso eso. Interesante. Sigamos leyendo a ver cuál es el punto aquí del hermano Jones. ¿Qué es lo anterior sino una descripción de la carrera que emprendió Satanás? Su imaginación motivó a su raciocinio y su vanidad motivó a su imaginación. Vio con complacencia las dimensiones de los poderes de su propia mente. Su deseo de fama eclipsó a su anterior búsqueda de la gloria de Dios y no estuvo dispuesto a aceptar que un ser, él mismo, hacia cuya dignidad cultivaba una admiración tan sincera, pudiera ser confinado y estar subordinado en un lugar del universo de Dios. ¿No es esa una descripción exacta de la raza humana en su paganismo, según la pluma de un filósofo, según el punto de vista meramente del hombre? ¿Pueden imaginar una descripción más clara del proceder de Satanás en su curso original? Ahí está el punto. De nuevo, a esto sí lo escribo yo, ¿no? Y habla de los poderes de su propia mente, de Satanás en este caso. Es que, o sea, bueno, yo lo digo por un testimonio de una ex Illuminati que hablaba que llamemos para remediar la segunda venida de Cristo, digamos, el ser humano se ha ido degradando tanto que ni el cuerpo ni la mente soporta ya todo lo que ellos desearían estar dentro de esos cuerpos, ¿no? O sea, que eran muy brillantes, tanto en cuerpo como en mente. Y no han podido, o sea, los cuerpos no le dan, llamemos a hoy, el ser humano la talla. En algunos casos dicen las personas se vuelven locas, ¿no? Eso que se está escribiendo es como está Satanás, ¿cierto? Sí, los poderes de su propia mente, ¿cierto? Sí. Ah, ya. Y dice estar confinado, estar subordinado en lugar del universo de Dios. Sí, Él está aquí como nosotros estamos. Estamos O en sea, una cuarentena. por eso, pero él dijo, Planeta prisión. él no ¿Qué? estuvo dispuesto a aceptar eso. Planeta prisión, Leito. Señora, Planeta prisión. Prisión. eso, planeta prisión estamos, ¿cierto? Estamos nosotros también confinados igual que Él a estar acá como en una cuarentena. Sí, señora. Mm. Sí. O Pero sea, lo yo sé que él aquí habla de él mismo, que no soportó toda la vanidad y él se lo transmite al ser humano, pero en el tiempo de antes, pues era como era tan vigoroso el hombre, pues podía como transmitirle, ¿no? Y que el hombre pudiera llevar a cabo, llamemos las cosas que él tiene, ¿no? De su carácter, pero hoy en día es como más difícil, ¿no? O sea, no quiere decir que no se pueda, sino que en la contextura del hombre, ¿no? O sea, se ha ido degradando.
Se ha tenido que inventar nuevas cosas para poder Eso. realizar su propósito, que ya no lo puede hacer como en el mundo antediluviano, claro, no cuenta ya con ese ser humano tan fresquito de la mano de Dios. Ni los Por, años. Los y años, sí. por eso pues él también está detrás de toda esa inteligencia artificial, de todo lo que es, de todos esos, Es- ¿cierto? De todo eso para él poder después hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Lo que irá a hacer, deslumbrar a alguna gente y seguir haciendo de las suyas hasta el final, ¿no? Sí. pero también tengo entendido que ellos tampoco ya al pasar los años, digamos, como que ellos ya no pueden estar, o sea, como ellos toman forma y poderse sostener en las formas que quieren, digamos de un perro o de algo así, poder pasar mucho tiempo, ya no tienen ese mismo poder de poder pasar mucho tiempo y por eso necesitan tener cuerpos a la cual ellos puedan entrar. Sí, han pasado ya 6.000 años de pecado, ¿no? Bien, sigamos leyendo. Ahora se va a tocar el mismo comentario bíblico. Animado por esa favorable impresión, convocó en su ayuda a la ciencia, o más bien al lenguaje de la metafísica. Descubrieron pronto que, puesto que ninguna de las propiedades de la materia se aplicaba a las operaciones de la mente, no, el alma humana debía en consecuencia ser una sustancia distinta del cuerpo, algo puro, simple y espiritual, no sujeto a la disolución, susceptible de un grado mucho mayor de virtud y felicidad tras haberse liberado de su prisión corporal. A partir de esos sofisticados y nobles principios, los filósofos que andaban en las huellas de Platón dedujeron una conclusión muy injustificada, puesto que aseveraron no solo la futura inmortalidad, sino la eternidad pretérita del alma humana, que estuvieron prestos a considerar como una porción del espíritu infinito que existe por sí mismo, el cual impregna y sustenta el universo. Un poco difícil de leer, ¿no? Esto es filosofía. Está hablando acá de cómo nace el paganismo, ¿no? Cómo nace toda esta corriente que hoy en día es lo mismo. Aquí nace la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Eso es lo que está hablando en resumidas cuentas. Como el ser humano se vio limitado por ese juicio que puso el Señor, que es por amor a nosotros también, porque imagínense siendo pecadores y viviendo eternamente en esa tierra, pues terrible. Sin embargo, los antidiluvianos vivían suficiente tiempo, ¿no? Cerca de 1000 años, pero morían. Entonces, ¿cómo ellos en la búsqueda de cómo trascender más allá de esta tierra, cómo mm, vivir eternamente de alguna forma? Entonces el enemigo les metió ahí su teoría del alma, de que el alma es eterna y no muere, y bueno, pero hay que hacer ciertas cosas para esa inmortalidad. Y ellos hoy en día creen en eso, que el alma es inmortal y cuando uno muere, el alma sigue viviendo de alguna forma y ellos se preparan para eso y lo viven, es su religión. O sea, es exactamente lo mismo que le dijo a Eva, si comieres no Ujú. morirás, la inmortalidad. Pero Exactamente. ahorita para la raza humana la tiene que, pues, montar, ¿sí? Dependiendo de las vanidades y de las ambiciones del ser humano, a sí mismo le da para que pique en el anzuelo. Es claro, cuando le dice a Eva, no moriréis, eso le quedó sonando a ella.
Que Dios dijo, morir moriréis. El enemigo les miente, le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Imagínense eso. Y él diría, como funcionó una vez, sigue funcionando, por algo sigue el mismo, la misma estrategia, no cambia, o sea, cambia la forma, pero el fondo no cambia. Sí, y Sí, las no cambia, no las cambia porque, prácticas de hoy es la misma. exacto, lo que dice Tommy. Yo he encontrado en el libro de Elena G. de White, que es los eventos de los últimos días, donde dice que para este tiempo se volverá a la creencia de creer, ¿sí?, en los muertos, de la inmortalidad del alma, pero nosotros que somos ya conocedores, no debemos dejarnos influenciar de personas externas, ¿sí? Porque nosotros conocemos en Eclesiastés cuál es la condición de los muertos, ¿sí? Los muertos no oyen, no ven, no sienten. Entonces, cuando a nosotros se nos acercan amigos, yo tuve una amiga que era enfermera y ella decía que veía al papá de ella, que lo veía al papá de ella, que le tocaba la puerta, que lo veía caminar. Entonces yo le dije, no, 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 amiga, eso no es así. La Biblia nos enseña esta verdad. Los muertos nada saben, no oyen, no ven, no hablan. Han sido puestos en el olvido. Y le dije, ¿tú tienes la Biblia? Y le saqué la Biblia y le leí. Entonces, eso estamos viéndolo ahora, en estos últimos días. Dice que eso es lo que está en furor, junto con la brujería, la hechicería, el espiritismo. Sí, en sus diferentes Sí, así formas. es. Sí, y de ahí que ahorita también están con todos esos, eh, los ovnis volvieron Zombies, ¿no? los ovnis, sí, volvieron a relucir. Acá está eso y entonces en todo lado ven, pueda que lo vean, claro, pero ¿quién está detrás de eso, no? Entonces sí, que tal persona vio y relato, y sí, puede suceder, pero ¿quién está detrás de eso? Es lo que uno tiene que tener claro. Esos son, y yo tengo entendido que es que también estas grandes élites manejan muy bien, ¿sí? Para hacer creer a la gente de que esos son seres inmortales, Mm, seres que Dios ha creado, dicen ellos, ¿sí? Entonces, claro, cuando la gente no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, porque de ahí es que nosotros nos hemos podido agarrar y no nos vamos a dejar engañar. Otros pueden ser demonios también, ¿sí? Que se eso, presentan de esa manera. claro. Sí, Satanás está detrás de todo eso para que se Sí. crea todo lo contrario y la gente, pues, mm, sensacionalice y diga cosas y lo que le parezca y pues como no se tiene conocimiento, pues van a creer lo primero, lo que siempre se ha creído, ¿no? Entonces, él va a aprovechar todo eso. Bueno, pero yo digo que la finalidad de eso que está subrayando Tommy ahí dice la eternidad pretérita del alma, espíritu infinito que existe por sí mismo. Esto tiene como un propósito y un objetivo, es alejar la mente de Dios, no hay necesidad de un Dios. Es como lo que le hizo Satanás a Eva en el desierto, ¿no? Dios es un mentiroso, no hay necesidad de Dios. El Dios está en usted mismo, en el interior, búscalo. La nueva era. Ah, Yo, sí. Sí, eso es todo sí, lo que el fin de todo, eso es cierto, ¿no? El fin de todo es alejarnos de Dios y Él De utiliza Dios. lo que sea Sí. hace para ese fin, ese es el único Tú, objetivo. fíjese que el yoga empieza por yo, o sea, tú eres tu propio Dios, punto. Alejar al hombre de Dios y que todo se concentre en él, en el yo. Yo puedo sanar en mi interior, yo debo
yo debo perdonar, yo debo hacer, el yo, y Dios no existe. A diferencia, como decía este señor del yoga, dice, cuando Buda muere, hace como aparece en esas esculturas, él pone sus piernas cruzadas y como una flor de loto, y la flor de loto se cierra. O sea, el yo, soy yo. El Dios interno que hay en mí, el yo, o sea, ese es como la gloria y la vanagloria para olvidarse de Dios. Y él decía, mientras cuando yo conozco el Evangelio y conozco de Cristo, Cristo muere con los brazos extendidos. En él no hay un yo. Y es la enseñanza, pero Satanás quiere alejarnos de Dios y concentrarnos siempre en el yo. ¿Dios dijo esto? No. No es cierto, tú no vas a morir. No, tú puedes encontrar a tu Dios. Dios está en todas partes, en ti, y tú eres un Dios. Cultívalo. Y siempre es alejar la mente de Dios. Como Él sabe que puso una enemistad, una base natural, que si Satanás se presentara ante el hombre como es, inmediatamente sería rechazado. Así que tiene que trabajar en lo oculto, en lo secreto, verdades con mentiras, para poder engañar, ¿qué? Engañarnos a nosotros, al hombre. Elcira, y por ejemplo, esas personas que practican el yoga, como dejan la mente en blanco, ¿se pueden introducir esos espíritus de demonios? Sí, porque las posiciones que hacen y los ecos que hacen, que no me atrevo ni a decirlo, son esos como ruidos que hacen. Haga de cuenta que están haciendo como se hacía en el tiempo de antes, invocar espíritus. Por más cristiano que quiera que sea, grave porque está alejando, que es la conciencia, el poderse comunicar usted con Dios, que hay un Dios, y ponga la mente en blanco y es poder ellos entrar. Se abre esa puerta de esa dimensión y pueden habitar en usted. Mientras yo no le abra, con mi libre albedrío, ellos no pueden entrar. Por eso muchos de los que cuando se acuerda que aparecían que sanaban y caían al piso y algunos no cayeron, los testimonios de los que no caían, decían, mientras él hacía eso, lloraba. Yo le decía, Señor, si esto es tuyo, por favor, guárdame, si no, haz que pase un milagro en mi vida. Y decía, yo veía que caía uno al lado mío, uno al otro, pero yo no caía. ¿Cómo está tu mente? O sea, ahí es donde él juega. Y por eso ahorita lo de la nueva era es más peligrosa. El yoga, que cristiano, que para meditar, no. Todo eso son ejercicios como de espiritismo para llamar a esa tercera dimensión, cuarta dimensión, abrirle la puerta y habiten, porque como la mente está en blanco, le está diciendo, venga y tomen posesión de mí. Imagínense, con el libre albedrío. De nada, ¿cierto? Porque cuántos hermanos de nuestra fe estarán en ese engaño. Están muchos cristianos, muchos. ¿Sí? Y este señor que le digo, fue la mano derecha del gurú de allá de la India, no recuerdo el nombre de ese señor del yoga. ¿Qué pasó? Él dice, sin yo saberlo, el haber practicado todo ese tiempo, pues en mí entraron demonios. En mí cuando yo abandono y conozco el evangelio, yo me voy, pero ellos me siguen. Y lo peor, hay una parte que es la que habla Satanás aquí de la mente, que fue activada esa parte de la mente, de esa cuarta dimensión, y a donde él llegaba, él los podía ver. Era natural para él. Y él llega a un lugar cristiano, a alguien iglesia cristiana, porque él llegó a España tratando de buscar como algo que hablaran de Cristo para él poderse orientar y seguir avanzando en Jesús. Y él llega allá y dice, eran cristianos de la nueva era. Todo lo que tiene que ver con Reiki, todo lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Ay, bueno, todo ese tipo de medicina ancestral y todo eso que los cristianos hoy en día lo toman. Exacto, ahí Tommy le estás rayando, ahorita me imagino que lo va a explicar. Y entonces, en esa parte, él decía, no se preocupe, póngase en la mesa
pero ponga la mente en blanco que vamos a empezar a orar, vamos a empezar a hacer sanación. Y él decía, yo veía que cogían los cuerpos y hacían eso, y yo empezaba a ver los demonios cómo empezaban a entrar en esos cuerpos. Y yo decía, pero es que no se dan cuenta. Y fue cuando él llegó y dijo, yo ¿a dónde me metí? Pero se supone que esto es cristiano. ¿Yo dónde estoy? Él asustado. Hasta que él, pues, le seguía preguntando a Dios, ¿a dónde ir? ¿A dónde ir? Él está actualmente entre la Iglesia Católica. Ustedes saben que la hermana Helen White dice que muchos de sus hijos realmente se encuentran en ese lugar. No ha llegado el momento en que ellos tengan toda la verdad y llegará el momento. Pero eso sucede. Tommy, yo creo que va a hablar algo de la metafísica. La metafísica es una rama de la filosofía, de esa misma que nos enseñaron en el colegio con Platón y Aristóteles, ¿no? Por eso acá nombran a Platón. De ahí se deriva la metafísica y es, la palabra en sí significa más allá de la naturaleza. Leo acá de Wikipedia, práctica estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Pero no es la realidad, sí es la realidad de Satanás, o sea, la mentira. Esto incluye la clarificación e investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que comprendemos el mundo: existencia, propiedad, relación, tiempo, espacio. Iba a leer acá la versión en portugués que tiene una cosa interesante acá, que es ya la relación entre la mente y la materia. Interesante, porque estamos estudiando lo de la mente de Satanás, ¿no? Cómo esa mente pues la heredamos tristemente. Y esta gente estudia cómo es esa relación entre la mente y la materia, con el fin precisamente de que Satanás pueda trabajar en el hombre. Desde Platón ellos empezaron a investigar cómo interactuar con esas entidades que sabemos que son demonios, se lo llamaban de diferentes formas, y que el hombre pudiese interactuar con ellos, trabajar con ellos, para de una forma hackear la barrera que Dios impuso también después del diluvio, ¿no? Para que el hombre, pues, por amor al hombre también, pero ellos en sus razonamientos, en su rebeldía, Intelecto. querían, exacto, querían traspasar esas barreras, como lo quería hacer Nimrod con la Torre de Babel, como todos ellos, en búsqueda de no depender de Dios, así, como si el espíritu pudiera existir por sí mismo. Y ahí Y ellos también creen que todo lo que cogen, todo tiene un alma. Por eso hay gente que va y abraza un árbol y qué energía, Eso. qué bueno y todas esas cosas. Y la gente empieza por ahí. Reencarnación. Eso, y la gente empieza por ahí, por abrazar un árbol y por ahí se van. Siguen en la panteísmo, corriente. sí. Bueno, vamos a avanzar a ver. Mamá, si quieres, por O favor, sea enseña. que para como poder entender o concluir, yo lo que digo es, la teoría que le lanzó a Eva en el Edén viene a desarrollarla acá más adelante, Claro, él continúa. ampliarla para que el hombre se meta en esas esferas y Dios desaparezca en su entorno y su yo sea su principal Dios y su único. Claro. Y en el diluvio, pues como hubo un reseteo, todo eso se destruyó, todo eso que él avanzó, digámoslo, aunque el conocimiento por ahí dice que lo guardaron, lo escondieron, pero eh, el enemigo sigue su obra después del diluvio exactamente con lo mismo, en el punto donde engaña a Eva. Y ahí sigue. Entonces, ya le da más Vuelve y estructura. arranca. Vuelve y arranca, claro. Entonces ya le da más estructura, ¿no? Ya le da más, ya le pone libros, ya le pone nombre, metafísica, filosofía, y ya levanta a sus súbditos, Platón, Aristóteles. Entonces, y esto es lo que hoy en día nos gobierna. Ese es el sistema actual de educación, el sistema actual
de la educación que recibimos de niños en la iglesia es de Roma, es de ahí. Porque ellos Y heredaron Roma todo eso. hereda de Grecia. Exactamente. Porque todo esto Yo, toda esta filosofía arranca de Grecia. yo tengo una pregunta. Si Dios sabía, no entiendo. Ok, Él destruyó la primera raza con el diluvio, pero Él sabía de todas formas que esto iba a pasar. Eso es el pedacito que yo no entiendo. Y pienso. Dios sabe el futuro y Él sabía que de todas formas el pecado no iba a ser eliminado con el primer diluvio. Pero es que ese no fue el objetivo del diluvio. Que el pecado fuera eliminado ahí, ese no fue el objetivo. No. ¿Cuál fue el objetivo? Yo diría Porque él dijo, estoy arrepentido de haber creado esta raza tan mala. ese arrepentimiento no es de que se equivocó, sino de dolor. Esa palabra en hebreo es naham, que significa un profundo dolor por la condición del ser humano. Entonces, el diluvio realmente fue una ayuda al ser humano porque estaba en una condición tal que iba a ser destruido totalmente, no había esperanza ya. El único que estaba era Noé, ya en su generación, imagínense, el único justo. Entonces no había esperanza. Es más, si eso no sucede en ese mismo momento que Dios lo hace, o sea, Génesis 3:15 no se cumpliría. Estaba a punto de que la simiente de la mujer se extinguiera, o sea, donde iban a ser. Y era necesario frenarla antes de que Satanás realmente cumpliera su objetivo, porque acuérdese, como hablábamos en Job, ¿quién es el acusado en este momento más grande en todo el universo? Dios. Que Dios está siendo acusado de que no se puede obedecer la ley, de que él impone, ¿sí? De que él es cruel, es un tirano, todo esto. Pero Dios había dado una promesa y porque por amor a su nombre, porque él es fiel, se debía cumplir Génesis 3:15. Y como Dios sabía que debe cumplirse después de ese reseteo, digamos, del diluvio, por eso es que uno de los hijos viene siendo de los hijos de Satanás. Los otros vienen siendo ¿de quién? De Dios. Pero donde Dios no intervenga, y por eso Dios de ahí en adelante tiene que tomar medidas radicales. Ya el hombre no viviría todo el tiempo que iba a vivir. Ya a través de los años la mentalidad iba para atrás, porque todo eso lo había usado Satanás para destruir rápido y no se lleve a cabalidad los 144,000. Y mostrarle al universo entero que es mentiras y que no se puede obedecer la ley. Que no pueden haber 144,000 clones de Cristo o mentes de Cristo. Donde esto hubiese seguido, imagínese un Hitler viviendo 999 años. Y Dios tiene que cortar toda esa edad. Por misericordia. Y a Satanás le quedó más difícil, lo limitó más para que no avanzara tan rápido y tan... Sí, porque el diluvio fue 1650 años y todo lo que hizo, que no hemos llegado a ese punto, imagínense. No hemos llegado a ese punto. Él no ha podido en 4000 años llegar al punto que llegó en el diluvio en solo 1650 años. Porque mire lo que decía en la diapositiva pasada, cómo eran esas mentes. Tremendo. Y cada vez en lugar de que esas mentes se sostuvieran o fuéramos creciendo, no, por eso digo que cuando hay una mente así es extraña. Y por eso creo que fue Leito la que dijo la inteligencia artificial, o sea, tiene que hacer algo Satanás porque Dios cada vez lo ha ido limitando.
Por amor a nosotros, sí. Amor a nosotros y amor a su nombre, porque el que tiene que quedar vindicado es el nombre del Padre. Porque esto todavía sigue por culpa de nosotros. Queremos prepararnos. Hoy el Señor está levantando este mensaje nuevamente, escribirlo en negrilla, porque esto ya estaba. ¿Para qué? Para que, para su honra y su gloria y con su ayuda, nos preparemos y lleguemos a ser parte de los 144,000 que podamos vindicar el nombre del Padre. Amén. ¿Qué es eso sino la mente de Satanás? Existir por él mismo como Dios, ser igual a Dios. ¿Qué es eso sino la acción en el hombre de esa misma mente que desarrolló Lucifer en el cielo al codiciar la igualdad con Dios? Tal es la mente natural. Es el tipo de mente que es natural en todo ser humano en el mundo. Y es la mente de Satanás. Se trata de la operación de esa mente natural en abierto y desafiante paganismo. Por lo tanto, no están todos necesitados de otra mente. La mente de Cristo, que lejos de ambicionar la igualdad con Dios, se caracteriza por la abnegación, por el vaciarse de uno mismo. Por eso Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo. Filipenses 2, 5 al 8. Sí, todo eso El es inverso, ¿no? ahí sigue, ¿no? Que el tipo de mente que Satanás nos introdujo, ¿no? De ser igual a Dios, de no necesitar de nadie, sino nosotros mismos. Nosotros mismos podemos y no Ser necesitamos de nadie, independientes. ¿sí? Sí, Sí, exacto. independencia. Independencia. Por eso al ser humano le gusta hacer las cosas a su forma, sin que Dios intervenga. Y nos cuesta a nosotros involucrar a Jesús en todos los aspectos de la vida es por esa independencia. Entonces nos escandalizamos a veces. ¿Cómo así que le voy a pedir permiso a Dios para vestirme, para ir a comprarme un vestido, por ejemplo, para ir a que me diga cómo debo comprar el próximo carro, cómo honro su nombre, en cualquier cosa, aspecto de la vida, que nos cuesta. Y desde pequeños nos educan así, independientes de Dios, ¿no? Como egoísmo, veo yo. Claro, claro. Mente de Ya. Satanás. Usted tiene que ser alguien en la vida. Imagínense, cuando uno le dicen eso a un niño pequeñito. Usted, Dios, ahí no está Dios. Es usted el que tiene que ser alguien en la vida. O no se deje, demuéstrele que usted también puede, ¿no? Muchas veces nuestros propios padres nos han dicho esas frases, que ahí no está Dios. Usted, mamita, tiene que ser berraca como yo, como su papá o como su mamá, ¿no? Esas frasecitas que yo sé que si usted se lo propone, lo saca adelante. Ahí no está Dios, el yo por delante, usted puede hacerlo. Entonces no necesitamos ir a la metafísica ni ser ocultistas para, digamos, participar de este tipo de mentalidad, porque es que de chiquitos nos la están inculcando. Y nosotros mismos también hemos usado mucho esas frases, que es pura mente de Satanás. Claro, me hiciste acordarte el canto. Él puede, yo sé que él puede, y es realmente él es el que él puede, nosotros no. Quiero meditar esto que dice, ¿qué es eso? Sino la acción en el hombre de esa misma mente que desarrolló Lucifer en el cielo al codiciar la igualdad con Dios. ¿Qué me llama la atención acá? Dice, sino la acción en el hombre de esa misma mente. ¿Qué quiere decir? Que Satanás, para poder llevar a cabo los planes que arma para esta tierra, lo debe hacer a través de las acciones del hombre. Es por eso el afán de ellos de salir de esa dimensión y poder entrar a esta. Pero somos nosotros los que le abrimos a ellos las puertas para que ellos puedan accionar. Si no es... Elcira, Señora. hay un video de Estados Unidos donde dicen que en el 2025 estos demonios van ¿cómo es?
a mostrarse más. O sea, si en este tiempo que estamos viviendo, un poquito ellos se muestran, dice que va a haber una confederación de la Iglesia Católica y ahí es donde estos demonios van a ya mostrarse, ya totalmente. Y no solo la Entonces, Iglesia Católica, eso es todo lo que tiene que ver con los sacrificios de niños, todos esos portales tan grandes, hermanos, de demonios que no les fue permitido andar ni siquiera pasar a esta dimensión, porque después del diluvio fueron confinados allá. Y ellos no podían estar acá, pero inclusive cuando Jesús vino, que fue como el del Gadareno, esos demonios, ellos habían salido de allá de esas prisiones y no debían estar en esta dimensión. Pero ¿quién en el libre albedrío del hombre está abriendo esos portales? Para que ellos logren pasar, porque ellos necesitan la acción. Si no la acción en el hombre, la necesitan de esa misma mente que desarrolló Lucifer en el cielo. Y ahí nos muestra a través de esto que si no se abre, ellos no pueden entrar. Una pregunta. En esa dimensión donde se encuentran los demonios, ¿no es Dios el que tiene el poder de dejar pasar y entrar? Es con el libre albedrío. Ellos lo saben, hay unas reglas. Por eso cuando Jesús vino, por primera vez, digamos, el pueblo, él encontró toda la gente endemoniada, la mayoría. Satanás había logrado esto. Había logrado que ellos abrieran esos portales y ellos pudieran venir a poseer esos cuerpos a ese nivel. claro, o sea, si uno le abre la puerta, un ejemplo, si a mí me llegan a invitar, no que una reunión que de yoga o esta reunión donde está Jesús sanando, que esto, y yo teniendo el conocimiento, ¿sí? Teniendo el conocimiento de los principios, de la ley de Dios, de todo lo que tengo, voy, ingreso a esas reuniones, pues es fácil de que un demonio pueda entrarse a mi vida. ¿Es así, Elcira? Voy a dar un ¿O de qué? testimonio real, que eso es lo que dice Lucy. No voy a decir el nombre, pero sé de alguien adventista que hay un pecado que se llama la presunción. Y Satanás, por lo general, dice la hermana Helen White, siempre logra victoria en nosotros a través de eso. Y él no hizo parte, pero él estuvo en esa reunión de brujos y chamanes. Y esta persona me decía, pero yo oraba. Yo oraba y yo solo fue a mirar. Le dije, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Usted qué tenía que estar haciendo allá? Usted es un hijo de Dios. Ahora vaya usted a ver esa puerta que abrió y que cuando él se fue creyó que ellos quedaron allá. No, en los concilios lo reclamaron a él y vaya a ver él cuánto está luchando para que toda esa puerta que se abrió y todos esos que salieron y ahorita están detrás de él, acosándolo, molestándolo, no dejándolo dormir, ir cerrando puerta tras puerta y en el nombre de Jesús que sea libertado. Es como la historia de Saúl. ¿Igual? Saúl consultó con una hechicera. O sea, él abrió esa puerta. ¿Y qué pasó? Después lo estaban atormentando. ¿Y qué le dijo la bruja? Entonces nosotros no debemos promover ni asistir a ninguna de reuniones de ocultismo. Eso está prohibido para nosotros. Y aparte de eso, no ir a ningún lado donde Dios no nos ha enviado. Porque a veces no es que yo voy con Dios y entonces allá va una bruja que se convirtió, yo voy a ir porque yo puedo ir, porque yo ya me bauticé, yo ya. Y llegan, que ese fue el testimonio de este predicador, llegó, dijo él, lección aprendida, llegué sin consultar a Dios, tampoco oré al entrar y un demonio me pegó una golpiza que caí al piso.
no me podía ni Claro. levantar. Y me tocó clamar a Dios mientras venía la bruja que estaba adentro y venía hacia donde yo estaba, que había caído en la cocina. Y le dije, Señor, al menos por amor a su nombre, que ella no se dé cuenta que los demonios a que ella le sirve son más fuertes que tú. Ayúdame a levantar donde me tumbaron. Y él no podía, hermanos. Y ya iba acercándose y Dios, por su misericordia y su gracia, lo ayudó a levantar. Y él sosteniéndose porque no podía. Y él dijo, de ahí entendí que no debo ir a donde Dios no me ha enviado. Yo no soy poderoso. Jesús, si va conmigo, es el que tiene el poder. Y mucho menos entrar a un lugar que ni siquiera me han enviado y al menos orar para que el Señor en ese momento me guarde. Pero me pegaron tan duro que casi me matan. Y dijo él, lo que yo no había entendido es que había ido al terreno de Satanás. Y ese era su terreno. Y yo no debía estar ahí porque a mí no me habían enviado. ¿Tú crees igual que los medios, la música, TV, películas, todo eso, los demonios están ahí para atraernos igualmente? Y he escuchado que muchas veces, por medio de esas películas, ellos, ¿cómo se traduciría? Spell. Hechizo. Sí, hechizan a las personas. Es bien delicado eso. Y toda Eso es esa esfera delicado. es delicada, estamos bombardeados por todo lado. Por eso hay conclusión, necesitamos mucho de Jesús, de su Santo Espíritu, Jesús. orar mucho. Claro, y yo conozco de una realidad, un primo, el hijo de una tía mía, un primo que pues él fue bautizado y todo, pero él tuvo un tiempo en que él solo quería a la madrugada en el computador y jugar con esos jueguitos de niños, ¿sí? Esos jueguitos que hay, y él todas las, mejor dicho, 11, 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, juegue que juegue en ese computador. Y entonces mi tía le decía, Felipe, ¿cómo así? ¿Qué hace usted? Mire, 2 de la mañana y usted jugando. ¿Qué está buscando? Le decía a mi tía. Recuerde que usted puede quedar hechizado ahí, pueden los demonios introducirse en usted, Felipe. Bueno, y mi primo no, y no, y no, y no. Y al tiempito, pues, ¿qué pasaba? Después sentía que lo estaban persiguiendo, lo acosaban, que escuchaban, lo molestaban. Entonces, sí uno puede ser hechizado, si uno contempla todos los días esos hábitos, pues claro, el enemigo sí puede enviar espíritus para, para acosar, para doblegar, para esclavizar. Puede ser en cualquier hábito. Y que saben que lo peor, ni siquiera lo envía, ellos están esperando usted que abrir la puerta. ¡Ay, ya me abrió! Sí. Claro. Y mi primo duró un tiempo larguísimo con ese temor, ese miedo, sentía que lo estaban vigilando, que lo estaban persiguiendo. ¿Qué le tocó hacer a mi tía? Mejor dicho, ¿qué no hizo por ese hijito? Hasta que él comprendió que él no debía hacer eso, que le había abierto la puerta de esa manera, contemplando ese jueguito todas las madrugadas, 10, 11, 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y vea, los padres son los que sufren. Y pues él, porque mi tía lo veía acostado con un miedo, con un temor. Mírelo, mamá, mire, mire. No es que me persiguen, mire, esto, lo otro. Sí. Sí. Pero Dios mío, Más que, más gracias que a Dios. muchos de esos juegos famosos son dedicados a Satanás, o sea, le hacen hechizo, eso existe.
No es que lo saquen y ya, sino eso pasa por un proceso. Ahí hay unos brujos en lo que es la industria musical, la industria de los videojuegos, la industria de las películas, hasta en los aceites esos de olores que venden en las tiendas naturistas, que uno diría, bueno, eso no tiene problema, es Ay, un sí, aceitico, esencia. son esencias de esas esencias, Ujú. esas pasan por un proceso de alquimista que es otro tipo de espiritismo. Y usted se lo lleva a la casa, eso es dedicado a Satanás. Y de ahí usted abre puertas sencillito. Imagínese, Nueva era también. nueva era. Dios. O sea, Tú, con cualquier cosa que no sea perdóname. de Dios, uno puede abrir una puerta. Claro, porque Satanás quiere entrar a las casas, pero pues no puede hacerlo de frente, entonces inventa cosas para que uno lo meta, lo introduzca. Y es que hay leyes. Acuérdese que todo, reglas, leyes, Dios es muy respetuoso. Y Dios las permite porque si no, Satanás, ese no pide permiso, ese va entrando, irrumpe. Entonces, a él no es que se le deje hacer lo que quiera, hay leyes, hay reglas. Pero si en el momento tú le abriste la puerta desde acá dice, pues que ya me abrió, eso es una ley, yo puedo entrar. Aquí no hay permiso y nada, habrá campo que yo ya entré. Perdóname, tú decías desodorantes, hermano. Esencias, Esencias aceites esenciales se llama. Oh my así, goodness. que vende unas Yo, botellitas chiquitas que ok. dicen ¿Qué puro diferencia hay entre aceites, por ejemplo, el peppermint? Bueno, yo hago masaje terapéutico y yo compro aceites esenciales eh, para el dolor, pero no son aceites esenciales que para llamar la atención o cualquier cosa. ¿Hay alguna Eh, diferencia? no son de esos que se ponen en un vaporizador. doTERRA, ¿Ah? ¿Hablas de doTERRA? sí hay que nombrar ese porque ese Dios lo mostró que no. Sí, Punto. ¿No? doTERRA. No, Y ese no. sobre todo que se usen los que se usan para vaporizaciones, no para, Pero bueno, no aunque también. todos. Yo Mm. pienso ahí que a veces ya satanizamos todo, tengo que preguntarle a Dios. Sí, sí, muy buena ¿cómo se dice? Es tu relación con el Señor, la observación, Amén, pero es tu amén. relación con el Señor en ese momento. Pero si Dios, y Sí, yo te lo digo, honestamente, doTERRA es tenaz. Eso es mejor que ni se acerque. ah, am, Yo- parece, tengo entendido que doTERRA le quitó la fórmula a otra compañía, ya se me olvidó porque ya no los uso porque son supremamente costosos. Una botellita chiquitica, $50. Y supuestamente esta otra compañía demandó a doTERRA porque robó las cuestiones químicas para elaborar esos aceites. Eh, eh, entonces hay esa pelea con esa gente, pero como dice Cira, ¿cómo hacemos nosotros para no satanizar todo y para discernir qué es lo que es tremendo? Porque yo estoy en la industria de la sanación, por ejemplo. Me toca comprar cremas y aceites para ayudar a la gente con el dolor. ¿Cómo puedo yo discernir qué aceites son del diablo y qué En aceites son de oración, Dios? cuando usted aprende a escuchar la voz de Dios, Dios se lo va diciendo. Si Dios te En lo- frena algo, Lili, tú no, y uno insiste, pues oiga, por algo será. Y entonces uno dice, Señor, debe ser que algo estoy haciendo mal, muéstreme, muéstreme. Y él dice, clama a mí, te responderé cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Es una promesa. Y ahora esa gente te cobra, es supremamente costoso esos aceites porque supuestamente es lo mejor del mundo y que la destilación del aceite es lo más puro, no sé qué dice más. Y yo dije, no, yo no voy a comprar esos aceites tan costosos. Mejor he comprado aceites de 5 o 10 dólares y funcionan lo mismo. Sí, pero es preguntarle a Dios porque es peligroso todo eso. Así es.
Eso veo. Y Now, qué now, mejor que el que tú puedas llevar a ese paciente a Cristo y como tú tienes el conocimiento de una alimentación sana, poderle explicar y decirle, mira, ese dolor Jesús lo puede sanar a través también de una alimentación sana. Entonces, ahí es donde, qué bonito es ese arte que tienes para poder llevar a esos pacientes al conocimiento de Jesús y al conocimiento de esos principios que Dios nos ha enseñado en todos los estudios que estamos haciendo de una alimentación saludable. Y ahí el Señor Jesús puede mostrar su gloria por medio tuyo. sí, hermana, lo que tú dices es muy cierto. Gracias por ese comentario. Yo oro con las personas, yo les digo, a todos les pregunto, no te importa si hago una oración, yo comienzo mi tratamiento con una oración. Hay gente que me dice, yo, ok, I don't mind, y yo oro. Y si tengo la oportunidad, hablo de la alimentación, de los ejercicios, tratamientos de agua caliente y frío, todo lo demás. Hay gente que me permite hablar, hay gente que no, pero sí ese es un medio súper para entrarle a la gente por medio de la salud, a traer el mensaje de Dios y el mensaje de sanación. Y Muy que a cierto. veces Dios usa muchos métodos. Acuerde que la hermana Helen White dice que para los últimos tiempos Dios va a usar métodos inimaginables. No siempre es el mismo. Lo más importante es ponernos en manos de Dios y en cada caso Dios nos dará la indicación cómo tratar cada caso. Y son Hermanita, métodos inimaginables. ¿me puedes informar dónde puedo yo encontrar el tema de qué aceites son del diablo? A mí, realmente me dejaste pensando. Vea, nosotros, Tommy, Jess y yo, sobre todo Jess y yo lo hablamos por testimonio, ¿cierto, Jessy? No podemos callarnos. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Es así. Es así y uno tiene que hablarlo y comete, por eso le digo yo, uno comete errores, sí, porque estamos en esto. Entonces uno no está hablando cosas que no. En qué material, dónde yo puedo leer, estudiar, investigar? Por eso le digo, fue un testimonio que vivimos Jess y yo. Jessy conoce ese producto y Jessy los empieza a usar, ¿cierto, Jessy? Sí, yo no compré doTERRA, pero empecé a comprar de otras marcas, porque acá en Brasil es muy famoso eso, y compré el vaporizador y, y ahí, claro, empecé a ver, por ejemplo, que el de canela, el de maleuca, bueno, habían unos y unas combinaciones que se hacían porque no podía dormir, entonces en vez de ir a Jesús, o sea, en parte sí, a veces oraba a Jesús, pero empecé a ver que eso me calmaba y olía rico y antes de dormir entonces lo ponía y tenía la lucecita, porque la mayoría vienen los vaporizadores con lucecitas, entonces empecé a ver que esa respiración me hacía muy bien y empieza a estimular el cerebro y empieza uno, en vez de ir a Jesús a que por favor, ¿qué pasa? Porque no duermo, ayúdeme si tengo alguna carga, pues empecé como a encontrar un alivio en esos aceites y cada vez que veía uno lo compraba y eso es una cosa muy extraña. Entonces ahí fue cuando el CIRA, pues el Señor por medio del CIRA empezó a revelar. Es que Jessy, yo también estaba enferma, como la espalda, todas las presiones, todo lo que hablamos. Entonces Jessy me habla, no, que estos aceites que son buenos, que tal, oiga, hay cosas también de Dios y que Dios las permite. Satanás de una vez me puso una vecina, inmediatamente tenía doTERRA. Dice Jessy, no, esos son buenísimos, que mi mamá esto, que mi mamá lo otro. Y yo le dije, de verdad, sí, son buenos. Y yo empecé a usar ese día que ella me aplicó y se me fue el dolor literal. Y yo dije, uy, qué bueno. Yo dije, ay, voy a hacer el esfuerzo y los voy a comprar. Bueno, y compré bonitos. Y empecé a aplicarme y fue pasando los días y empecé a sentir un dolor
muy feo, cada vez peor y peor y peor, y el sueño era imposible. Y ya Dios me muestra precisamente eso que me estaba aplicando, que eso tenía algo oculto, siniestro. Contamos a Tommy, Tommy empieza a investigar, ¿cierto, Tommy? Sí, sí, Y, fui a las Y páginas de incluso en las la misma compañías. página de Oterra ya está la palabra alquimia, me acuerdo. Ahí dice que hacen alquimia con los aceites, ahí lo dicen clarito. y la alquimia es satánico. Entonces, cuando yo le dije algo está pasando con esos aceites y creo que nosotros estamos cometiendo un error y Dios nos está mostrando, porque pues uno no ve hasta esa dimensión que, como dice uno, un aceite de esos, ¿no? Y bueno, Tommy pues es muy curioso y fue y se metió y cuando dijo, no, mire, aquí está. Y quedamos nosotras. Yo cogí, no me importa la plata que yo boté, rompí eso. Hermano, yo no le miento. Y empecé a orar al Señor, inmediatamente empecé a sentir mejoría. Pero todo eso era algo porque Jessie ya iba muy hacia ese lado. Sí, incluso yo ya compraba, tenía por lo menos unos 7, yo creo, de los aromas, me gustó, 2 de canela porque era el que más me gustaba, con otro que no me acuerdo, naranja, algo así. Y me acuerdo que nosotros vivíamos en esa época en un terreno donde dentro del mismo terreno la dueña vivía ahí, en la casa de al lado, o sea, vivíamos pegados. Y ella incluso se inscribió a Doterra y yo creo que el enemigo estaba guiando para que, o sea, allá al ladito tenía, quería por acomodo de lugar, me imagino usarla a ella para que yo sí o sí tuviera incluso uno Doterra, o sea, es increíble y siguiera con eso, ¿no? O sea, todos los aromas, todo. ¿Qué Y como haces al- empezar a querer sanarme con eso, porque el de Oterra siempre va a la sanación, que tienes candidiasis, que tienes esto, en todas las partes del cuerpo para cada enfermedad tienen una solución. Entonces, por ahí es que, por lo menos a mí me estaba engañando. O sea, todo llevarlo por ahí, mira, tú puedes sanar y solucionar todo con esto. Pero Tommy dijo algo muy importante y es algo que podemos estar mirando. Él dio la palabra exacta, alquimia. Voy a escribir alquimia. ¿Qué hace esa sustancia, alquimia? Explica, Tommy, la Es alquimia. es una práctica, Ujú. es una práctica y la alquimia siempre buscaba convertir la materia en oro, ¿no? Inicialmente, cómo tener una fuente infinita mm, de recursos, ¿no? Porque el oro es un recurso, pues, no renovable. Entonces ellos empiezan a investigar, pero más allá, ellos se van más allá, más allá. Entonces, dentro de esa investigación de cómo convertir la materia en oro, pues encuentran los aceites, encuentran cómo sanar, pero con los demonios, ¿sí? Ahí empieza la unión del misticismo, del ocultismo, pero con cosas, digámoslo así, cotidianas, los aceites, las esencias, ciertos alimentos. Entonces, de ahí nace esa práctica. Entonces, los aceites les hacen como una especie de rito. Entonces, después de que los unen, las mezclan con diferentes cosas, les hacen una especie de rito y en ese rito, que hasta ellos mismos, pues los mismos empleados ni saben qué están haciendo, ahí lo están dedicando al enemigo y están abriendo una puerta. Porque la alquimia también se preocupa por la prolongación de la vida física. Cómo mejorar la vida física para que puedan ellos vivir más tiempo, ¿sí? Como por la O sea, ciencia, digamos. que la sanidad, aparte de que está en el yo, también está ¿cómo se llama? En los materiales, Eso. Las esencias, los aceites, las ciertas la comidas, naturaleza, sí, todo Las eso. ciertos velas también. metales. Exacto. Ok, entonces tengo una pregunta. Cuando la María Magdalena o la persona que
ungió los pies de Jesús con aceites esenciales. No sé qué aceites usó ella, pero supuestamente fueron unos aceites costosos, Perfumes. perfumes. De perfume, sí, no aceites. Es que vea, hermana Liliana y hermanos, yo quiero leerle eso que Dios permitió que buscara un poco alquimia. Dice, doctrina y estudio experimental de los fenómenos químicos que se desarrolló, para que ubiquemos el contexto, desde la edad antigua y a lo largo de la época medieval, que pretendía descubrir los elementos constitutivos del universo, la transmutación de los metales, el elixir de la vida, o sea, la eterna juventud. Ok, Por eso dice que la alquimia pretendía encontrar la piedra filosofal que convirtiese, como dijo Tommy, en oro todos los metales. O sea, todo eso tiene que ver con brujería, satanismo, todo lo que dijo Tommy. ¿Cuándo podemos entonces discernir cuando es algo realmente medicinal? Por ejemplo, los aceites que trajeron los Reyes Magos, yo sé que no fueron Reyes Magos, pero los sabios cuando, Del Oriente. sí, cuando Jesús nació, ellos trajeron aceites. Mirra, creo que es, myrtle. No fueron aceites. ¿Qué Incienso, fueron? mirra y oro. La Ok. mirra es... Sí, ahora que me acuerdo, sí tienes razón. Ok, incienso, pero igual también quemar incienso es malo, ¿cierto? Según porque venden incienso, estos grupos de yoga, que yo quemaba incienso, ya no hago eso. Sí, esa es la pregunta también que tenía Pero la es hermana que eso Milena. depende de para qué fue dedicado. Es que Tommy ahí le está hablando. Todo Eso quemar incienso eran prácticas antiguas que hacía el pueblo de Israel y Dios había prohibido eso. ¿Sí? No, porque en el santuario se quemaba incienso. A los ídolos. Ellos Pero quemaban incienso. por eso, pero depende para qué están usadas. Ahí mismo estás hablando, ídolos. Pero lo que está diciendo Tommy, eso se llevaba a cabo. En el santuario se prendía incienso todo el tiempo, el Señor lo dijo. Ajá. Entonces, no es el elemento como tal, sino la intención con ese elemento. Ok. Si lo eso iba. dedicaron a Satanás, Ujú. si lo dedicaron a los demonios como un medio para ellos entrar en los hogares, es diferente. Ok. No, y Porque, por ejemplo, dígame. discúlpame. O sea, Dios creó la naturaleza con un pocotón de propiedades para la salud, las hierbas, los aceites. Nos dio la inteligencia de extraer esos aceites, de usar las hierbas, de usar los alimentos, pero desafortunadamente el diablo ha corrompido o dañado. O sea, lo que se usa para lo bueno, él lo usa para lo malo. Exacto. ¿Cómo podemos discernir? ¿Podemos usar esas mismas cosas para las cosas buenas? Con Jesús, Ahí es la pregunta. Esa es la respuesta. Jesús le va a decir Hay otra. que sí y que no, porque si no nos tocará hacer una lista, como hacer un directorio, la verdad será libre, busque acá y mire a ver si sí o si no. No, esa no es la idea. La idea es que nuestra relación con Jesús, porque son innumerables cosas, es hasta la ropa, hay ropa que dedican a Satanás. Entonces Oh my usted no goodness. sabe, claro, usted no sabe. No, solo Dios sabe, pero ese es el tipo de relación que Jesús quiere tener con nosotros. Yo le diga, Señor, necesito, no sé, aquí usamos, ¿cómo se llama? Camomila, manzanilla, Chamomile. manzanilla. Sí, Eso, manzanilla. manzanilla, exacto, manzanilla es algo muy bueno, el Señor lo dejó, ¿sí? Está ahí en la naturaleza, lo arrancamos, lo usamos, listo, no hay problema. ¿Sí? Pero si yo voy allá a comprar, no, que me venden una esencia a base de manzanilla y pues yo le tengo que preguntar al Señor, Señor, ¿esto de dónde viene? Esto es bueno? ¿No estar entrando a mi casa y una invocación o algo así? Eso, le pregúntale Claro, y Él claro. te responderá, Él te va a decir de alguna forma, por eso es la urgencia de que aprendamos a comunicarnos con Jesús.
y así poder ir a la fija. Y nos va a decir, este sí, este no, este sí, este no. Sí, es muy importante porque, por ejemplo, en los esmaltes hay químicos muy fuertes que se han hecho investigaciones de cáncer y otras, sobre todo al hígado, el ataque y otras cosas. Entonces, por ejemplo, hay esmaltes que están haciendo libres de estos químicos y a veces utilizan aceites esenciales. Uno le tiene que preguntar al señor y depende de la marca. También cremas. No, yo no me fijo de También muchas cosas de cosmética, de cremas, cosméticos. Ujú. que tratan de quitarle los parabenos, le ponen de estos aceites, ¿no? O sea, pero o sea, solamente el señor sabe. O sea, uno investiga la marca y uno le pregunta a él porque solo él sabe. Wow. Definitivamente. Sí. Y por eso acá dice, en el último párrafo dice que no están todos necesitando de otra mente, la mente de Cristo. ¿Para qué? Para esas cosas. Por eso es que él dice acá que lejos de ambicionar la igualdad con Dios, que se caracteriza por la abnegación, por el vaciarse de uno mismo. Y cuando usted se vacía de usted mismo, usted le está preguntando a Dios todo, que era lo que tomé no sé si era esta mañana o ahorita, todo, hasta para comprar eso, un esmalte, todo. Todo. Es que el enemigo le puede meter facilito en un momento. Usted se descuida y ahí se mete. O sea, no necesitamos ir a hacer hechicería, visitar un ocultista para que el enemigo se meta, porque él se ha inventado todo un artilugio de cosas que uno, o sea, solo con el Espíritu de Cristo Amén. podremos discernir. Amén. No hay otra. Y eso que no hemos, digamos, pasado a la siguiente fase que se le va a permitir a Satanás. Este nuevo imperio que están levantando los patriotas y todo esto va a ser una cosa que no nos imaginamos, hermanos. Yo Si creo ahorita hay todo esto, imagínense después eso, con la inteligencia artificial, con todo eso, van a haber un poco de engaños que solo el que está conectado con Jesús va a poder discernir. Sí, yo Por creo eso la que palabra dice que, ¿cómo es? Si fueren, serían engañados si fueren posibles aún sus elegidos. O sea, el engaño va a ser brutal. Y por eso la necesidad de hoy que el Señor, nosotros aprendamos a andar con Él, aprendamos a escuchar su voz, aprendamos a caminar con Él. Las camas cuánticas que van a llegar, camas donde usted se mete y le curan todas las enfermedades, donde usted le puede, si usted es obesa, en esa cama cuántica usted sale delgada. Si usted quiere tener el cabello mono, se lo cambian ahí en esa cama cuántica, en cabello mono natural, no teñido ni pintado, no, natural, le cambian los genes del ADN para que usted le salga el cabello que usted quiera, los ojos que usted quiera, el cuerpo que usted quiera. Imagínese usted esa Están pero eso tentación. jugando a ser tendrá Dios. unas consecuencias. Están jugando a ser Dios. ¿Y tú crees que Dios va a permitir que esto suceda? No Sí, creo. sí, claro, y lo dice en Tesalonicenses, capítulo 2. La operación del demonio que se le va a permitir es una cosa que, o sea, solo el que esté conectado con Cristo va a poder discernir, no hay otra. Hasta le preguntaron a la inteligencia artificial, ¿y usted cree que hay Dios? Dice, ahora sí. Ahora sí hay Ahora, Dios. Él mismo, la inteligencia artificial, va a ser el Dios. Y ya lo es. y esa inteligencia artificial, eso no es solo computadoras y software. ¿Qué hay detrás de eso? ¿A quién lo dedicaron? ¿No será que hay demonios ahí que están contestando las preguntas que uno hace? Perdón, Jessy, ya que tú dices, tranqui. me acordé nuevamente de este señor que luego pues entró a la Iglesia Católica, que era la mano derecha del gurú de allá de la India. Y cuando llegó a ese grupo cristiano, creo que es el Reiki, y toda esa filosofía china, que tú entras a la camilla, voy a poner un ejemplo, tú tienes un dolor en la espalda alta. Entonces ahí entras, te tratan, con agujas o sin agujas, y empieza y dice él, y sí funciona, entre comillas. Se va el paciente, se levanta
y el paciente no vuelve a sentir el dolor en la espalda. Pasa unos meses y luego el paciente, de un momento a otro, le aparece un dolor en un dedo. Y luego va por el dedo y luego le sanan el dedo. Y sí. Y luego, meses después, va que le dolió el codo. Dice, y lo que no se dan cuenta es que Satanás está jugando con él. Lo que hace es reubicar ese dolor en otro lugar. Porque nunca ese paciente ha sido sanado. Y así Tanto que trabaja sabe él Jesús. en engaños. Sí, es que definitivamente esa palabra engaños, definitivamente con Jesús hay que, por eso, tener cuidado, no siendo fariseos, sino teniendo justicias propias, pero mirar los ingredientes, ¿no? No solo de comida, sino de lo que compramos y preguntarle al Señor, porque hay ciertas cosas que no los podemos dejar por nosotros mismos, como la carne, el queso, el pollo, todo eso que hemos hablado aquí, que tenemos que ir con Jesús, que Él sea el que nos dé el poder, no nosotros mismos. Pero hablamos esta semana y me hizo acordar del glutamato monosódico. Están con tantísimos nombres y en tanto engaño y cosas hidrolizadas y soya texturizada, un pocotón de cosas que estoy estudiando porque es tanto el engaño que en eso sí tenemos que tener mucho cuidado y lo que hablamos esta semana con una conocida que tiene un restaurante en Medellín y hablábamos de las papas de McDonald's, por ejemplo, lo que le echan intencionalmente, o sea, eso es satánico, a la sal sin necesidad, ni siquiera por lo menos que sea sal refinada, sino lo que le ponen para dañar directamente al cerebro, porque todos esos son ataques al cerebro. Entonces, es muy importante por eso mirar los ingredientes y preguntarle al Señor porque podemos estar abriendo puertas y después, como hablamos esta semana con esta señora que tiene un restaurante vegano, creo que es preferible comer pollo a las papas, por ejemplo, ya sabiendo eso, o sea, porque es que son cosas muy distintas y que están a otro nivel, ¿no? Entonces, por eso el Señor nos quiere llevar a que seamos muy cautelosos, ¿no? Muy prudentes en muchas cosas que no se comparan con alguna adicción o algún problema que tengamos con el pollo por algún recuerdo, porque no lo hemos podido dejar, es muy diferente eso, ¿no? Y yo les quería compartir que la hermana Ruth acá nos ha hecho dos comentarios. Uno es, hermanos, buenas tardes. Es lo mismo que es un aporte que ella dice, ¿no? Que si asistimos a las fiestas que realizan los pueblos, solo que decimos que por ir a mirar. Entonces, como es sin Jesús, ¿no? Y dice ella, hermanos, realizar masaje en los pies en ciertos puntos, porque allí está el estómago y otros órganos, esto también es malo. Eso es Reflexión. reflexología, creo que se Es que llama. eso era lo que Ujú. hablaba este Sí, señor. Todo ese tipo de cosas es un engaño. Era lo que él hablaba. Él decía, y en un momento ya lo que haces es que reubicas ese dolor en otro lado. Pues vaya uno a ver cómo es que funciona el cuerpo y cómo se conecta. Pero este señor decía eso. Dijo, y mientras tanto, sigue y sigue, y usted está abriendo puerta y los demonios le están llegando a su vida, y usted vuelve otra vez y consulta allá y vuelven y le sanan otra cosa, y ahí se la pasa a usted en eso. Y dejamos a un lado al mejor médico de los médicos, Sí, señora. Jesucristo, Amén. el sanador, el que lo puede todo. Y simplemente con una oración que clamemos a Dios y Él hará el resto. Mira, yo voy a dar un testimonio porque yo, ahorita que me enfermé, hermano, duré 15 días. Yo le estaba contando a la hermana Liliana que a veces Dios quiere ya mandarlo a que usted vaya y repose un poquito. Digamos, yo venía de un trabajo muy fuerte allá donde lo hice en esa finca y se supone que me dio una virosis, yo no sé qué era una virosis, se supone que me dio como una gripa. Entonces yo creí que era sinusitis porque hacía años no me daban. Y yo sentía que el cuerpo estaba luchando, entonces estaba bien, y de un momento a otro volvía y caía, un momento a otro volvía y caía. Estoy acá ya como esta semana recuperándome, ahora sí ya saliendo, gracias al Señor. Y pues, hermanos, yo he ido aprendiendo que para mí mi médico es Jesús. Yo a él le pregunto qué tengo, qué me pasa, ¿sí? Pues, digamos, cero salud, entonces, digamos, de peces y todo eso. Entonces, yo
yo veía que yo me estaba, o sea, que yo no superaba rápido esto. Y me puse a orar y le dije, Señor, es que yo no sé qué tengo. Le dije yo, y pues usted sí sabe yo qué tengo. Le dije, va a uno de esos médicos y eso le terminan a uno diciendo y le sacan una cantidad de cosas y están experimentando a veces hasta en uno. Y lo he visto y le dije yo, y a mí me da terror. Entonces oré y le dije, muéstreme. Mi Dios, esa noche me acuerdo, me dio un sueño. Y yo estaba preocupada porque yo tenía como eso, o sea, como que era algo viral que ahí me dice el Señor y yo a veces el cuerpo me temblaba y volvía como a levantarme, era una cosa muy, muy fea. Y el sueño yo le decía, siempre desde que yo conocí el Evangelio del Señor, cuando me muestra policías, militares, para mí son ángeles, para mí es mi comunicación con Él y es como yo le entiendo a Él. Y yo paré el carro y le dije a una policía que estaba ahí, una mujer, le dije, mira cómo estoy. Le dije, mira cómo tiemblo, mira cómo, y yo no sé qué tengo. Le dije, yo le estoy preguntando a Dios qué tengo. Y ella me volteó a mirar. Me dijo, eso es una virosis. Es una virosis que usted tiene y el cuerpo la está luchando, pero eso no es grave. Y entonces llega y me dice, más grave es lo que va a venir, porque va a venir algo peor. Y yo me despierto. Y en ese momento pude comprender y como que el Señor me da paz. Hermanos, cuando uno pone a Dios en todo, y usted clama a Él no te va a dejar a ti sin respuesta. Él te va a decir de una, yo estoy hablando de mi caso a mí, me lo mostró en un sueño, entonces lo puede mostrar de otra manera. O hasta en un sueño, cuando usted decide poner a Dios en todo, tu médico, tu sanador, tu todo. Y le doy gracias a Dios porque yo tenía una lucha muy dura con algo de la alimentación. Tengo varias luchas, pero sobre todo en esa. Eso tiene que ver con mi pasado. Y le doy gracias a Dios por esa enfermedad, porque a raíz de esto, bueno, hablé con un médico, que hablé con Jesse, que él es de la iglesia, pero gracias a él, a Dios, y cómo empecé, como que él me dice, tienes que dejar este producto que es mi lucha, ha sido mi lucha toda mi vida desde que tengo memoria, y Dios me lo había mostrado en un sueño, digamos en mi caso siempre, como cuando me mostró el jamón, aquí en este caso me lo mostró. Y yo le dije, uy, Señor, yo no he podido, yo no sé cómo hace la gente, que era lo que yo les decía. Yo necesito que usted me ayude. Y yo doy testimonio porque lo estoy viviendo, hermanos. Cuando este doctor me dice, hay que dejar eso, yo inmediatamente dije, yo ya me sentí perdida. Yo dije, yo no puedo. Y me quedé callada y le dije, Señor, pero usted sí puede. Yo te he venido orando tanto que me ayudes y yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero ver ese milagro en mi vida. Así como lo hiciste con el jamón, Señor, ¿te acuerdas? Yo así le hablo, o sea, pues como si él no se acordara, ¿no? Pero pues yo hablo así. Y entonces yo le dije, yo tengo que arrancar y no arranco el lunes, arranco ya, hoy, domingo. Y fue algo maravilloso, hermanos, lo que he tenido que vivir. Nunca, o sea, el poder de Dios en mi vida ahorita lo estoy viendo en ese asunto. Y del 100, estoy el 98% que con Jesús, que lo he dejado con su ayuda. Y yo le dije al Señor, yo no quiero esos tratamientos que le dicen a uno, te lo mando por 3 meses. No, yo quiero ese estilo de vida eterno, para siempre, hasta que tú vengas y cuando tú vengas y para siempre. Quiero que eso lo hagas de verdad, Señor, en mi vida, de adentro hacia afuera. Que cambies totalmente, porque eso no sirve. Y no crea, hermanos, hay momentos que me levanto en la mañana y son poquitos, porque el Señor me ha ayudado, cosas que yo no creí que fuera posible para mí. Y hoy primero me levanté y como diciendo, si le echara un poquito, y en ese momento, eso que uno habla con Dios, le dije, pero no hace falta. Entonces, y me senté y desayuné y no me hizo falta. Y me levanté de la mesa y le dije, gracias, Señor. Cada día, cada comida, cada minuto, cada segundo es una victoria en Cristo Jesús.
yo creí que eso iba a ser lo último en mi vida que iba a poder dejarlo, porque se había vuelto en mi vida una adicción. Y puedo dar fe que el médico de los médicos rompe hasta esas adicciones en cada una de nuestra vida. Pero depende de qué tan cercano queramos que Jesús esté en cada decisión de nuestra vida, en cada aspecto de nuestra vida. Amén. Ahí verdaderamente se cumple este versículo que voy a leer, pero es Jesús el que lo hace, dice, porque lo he leído esta mañana, o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero me hace meditar porque definitivamente por nosotros mismos no podemos elegir que lo hace también. ¿Sabe qué estoy recordando, hermanos? Perdónenme, yo les digo, pero es que Dios me dio un sueño esta semana y yo me levanté llorando. Yo quiero mucho a Mila, las hermanas que la conocen, esa perrita especial, muy especial. Y yo soñé que Dios me dio en el sueño que Mila se me moría. Fue tal el impacto en ese sueño que yo lloraba y yo trataba de reanimar a Mila para que volviera. Y curiosamente, y ahorita el Señor me mostró qué representaba. Y Mila venía de mi pasado, porque venía de la calle de mi pueblo, y yo me encuentro donde estoy viviendo en ese puente que es mi presente. Y Mila llegaba y ella a tirárseme a mí, cayó sobre unas piedras y sí, o sea, se lastimó y muere. Tal fue el impacto que yo del sueño, yo digo, yo estoy soñando, esto no es cierto, y yo me levanto, o sea, consternada, llorando, y claro, mi Milita duerme conmigo, y yo llegué y la cogí, la abracé, y lloré, y yo le dije, ay, Señor, por favor, no, y entonces yo la cogía, y bueno, yo les conté también a Jessie, y yo le decía, porque yo me levanté a orar esa mañana, y yo le dije, Señor, ¿qué me quieres mostrar? Y entonces pude entender que de mi pasado algo iba a morir y el Señor lo iba a permitir. Y Mila representa ese pasado que yo no podía dejar y estaba relacionado con este alimento. Y eso debe morir, porque eso ya pasó. Pero el Señor es el que me está sanando, hermanos. Y por eso me está dando la victoria sobre ese alimento. Porque el pasado ya pasó. Estoy en un presente que arrastré todo eso, pero que el Señor me va a sanar. Entonces, por eso digo que la sanidad no es solamente un alimento, viene unido con mi pasado, con qué me pasó y qué cosas que yo no podía soltar, pero que el Señor hace ese milagro donde representa de los alimentos más queridos, era ese para mí. Y ahora el Señor me está diciendo, esa parte tuya va a morir, porque voy a restaurarla y te voy a sanar. Es eso lo que Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros, hermanos. Qué lindo testimonio. Entonces no te esfuerces por dejar algo. Esfuérzate por orar, someterte ante el Señor y Él hará paso por paso. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Permitámosle que Él trabaje según su concepto de la justicia, no el nuestro. Necesitamos la mente de Cristo, definitivamente. Los invitamos, hermanos, a orar. Vamos a orar para finalizar y encomendarnos al Señor para esta nueva semana. ¿Les parece? Vamos a orar. Engrandecido sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre mío, gracias. Gracias que nos has concedido una tarde deliciosa en la palabra. Hemos podido expresar nuestras preocupaciones,
hemos podido aprender cosas que no sabíamos durante todo el día, Señor. No solo en la tarde, sino durante todo el día. Testimonios preciosos, enseñanzas muy lindas, Señor. ¿Cuánto te agradecemos? Esto nos inspira, nos anima, nos motiva, Señor. ¿Cuántas veces hemos intentado nosotros por nuestra cuenta dejar cosas, cumplir un manual de requisitos, como si nosotros fuéramos buenos? Señor Jesús, ayúdanos a redirigir cada aspecto de nuestra vida para que tú tomes el control, ya sea la alimentación, ya sea el vestido, ya sea cualquier otra cosa, Señor, que son solamente eh, evidencias exteriores de algo interior que tenemos, Señor. Te pedimos, por favor, que tu luz poderosa nos alumbre el corazón. Como David decía, Señor, crea en nosotros un corazón nuevo. Necesitamos tu mente, Señor Jesús. Te necesitamos a ti en nosotros. Son tantos engaños, Señor, que hay a nuestro alrededor. Tantas cosas sutiles, aparentemente inocentes, pero que son instrumento de Satanás para entrar a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a entender, por favor, que necesitamos una dependencia absoluta de ti. Ayúdanos a cogerle fastidio a movernos solos, independientes, a resolver nuestros problemas. Haznos incapaces, Señor Jesús. Realmente lo somos, pero que nos demos cuenta, Jesús, que abramos los ojos para que veamos nuestra indignidad y volteemos la vista a nuestro amado Salvador. Señor Jesús, inicia una nueva semana. Nos encomendamos a ti, Señor, y en tus manos, Señor, en nombre de mis hermanos, nos colocamos delante de ti, Señor, cada uno, para que por favor realices tu obra para la cual fuimos creados, Señor. En nosotros realices tu designio, tu voluntad, Señor. Si aún no la sabemos, ya nos dirás, Señor, pero por favor ayúdanos a someternos, a doblegarnos y hacer las cosas que realmente tenemos que hacer, que es sencillo: oración, ayuno, escudriñamiento contigo. Velad y orar. Tú no dijiste nada más, Señor. Velad y orar. Y las cosas vendrán, Señor Jesús, como tú lo has dicho. Todo lo demás será añadidura. Veremos los frutos porque son tuyos. Nada de nuestra mano para que toda boca se cierre y tu nombre sea exaltado. En nombre del Padre y el nombre del Espíritu Santo. Señor bendito, que cada una de mis hermanas aprenda a caminar contigo. Aprendamos. Yo todavía aprendo, Jesús. Todos estamos aprendiendo. Y que nuestra experiencia aumente de fe en fe, de gloria en gloria, Señor. Aprendamos de los errores, de las veces que fallamos, Señor. No para que vayamos a corregir nosotros mismos, sino para que vayamos a tus brazos como niñitos, para encontrar alivio, consuelo, apoyo y liberación, Señor. Oramos por la libertad de los cautivos, porque hay varios que estamos aquí cautivos de nuestros pecados, de los demonios que hemos lastimosamente invitado por toda la vida que hemos tenido, a veces inocentemente han entrado, Señor Jesús, y te pedimos por favor que nos ayudes a vencer en tu nombre, que ellos sean desalojados de este templo que tú estás limpiando, para que algún momento tú puedas morar en nosotros, ya no seamos nosotros, sino tú en nosotros. Señor Jesús,
Alabado sea tu santísimo nombre y que en esta semana caminemos contigo. En el nombre bendito tuyo, Señor Jesucristo. Amén.